Otorgó el asilo político a Ricardo Palma Salamanca, uno de los exfrentistas más buscados de Chile, autor del asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. El gobierno aseguró que mostrará su molestia a Francia y pedirá revocar la decisión. En 1870, Salvador Allende asume la presidencia de Chile, pero 3 años más tarde, un 11 de septiembre de 1973, su gobierno es derrocado tras un golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet junto a las Fuerzas Armadas. Con la llegada de las Fuerzas Armadas al poder comenzó la dictadura, que se caracterizó por su alto nivel represivo acompañado de torturas y ejecuciones a opositores. Dicha dictadura se extendería por 16 años. A pesar del miedo que existía en la población, poco a poco comenzaron a manifestarse de diversas formas. Cada vez se masificaron y fueron adquiriendo mayor violencia. El MIR fue un movimiento de izquierda revolucionario, fundado en 1965, con el fin de instalar un Estado marxista. Se caracterizó por su actuar directo y paramilitar, pero en 1973 serían perseguidos y ejecutados por la dictadura y pasaron a ser un movimiento ilegítimo. A pesar de ello, actuaron en la clandestinidad. Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue un grupo armado de ideología marxista-leninista que inició su actuar guerrillero en 1983. Viene y va con sus milicias invisibles para hacer
Entre sus atentados más recordados durante la dictadura se encuentra el Carrizal Bajo, que consistió en la internación de armas enviado por el gobierno cubano para luego atentar contra la vida de Augusto Pinochet. Total, domingo 7 de septiembre de 1986. El general Pinochet regresaba de su casa de descanso en el Melocotón, cuando a las 18:40, a la altura de la cuesta Achupayas, en el cajón del Maipo, la comitiva presidencial fue víctima de una emboscada. 8 minutos de verdadero infierno a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sus ataques duraron incluso luego del fin de la dictadura. Se disolvió como organización armada en 1999. Paralelamente a esta resistencia armada, se realizaba la resistencia pacífica, caracterizada por la música y murales, destacando entre ellos Víctor Jara y Yapu Sol y Lluvia, altamente censurados al igual que la brigada muralista Ramona Parra. Entre estos acontecimientos pacíficos de manifestación destaca la visita del Papa a Chile. Santo Padre, queremos una vida digna para todos, sin dictadura. Por lo mismo, vamos a visitar a los presos políticos y a los torturados. Pedimos que se haga justicia y que vuelvan los exiliados. Acompañamos a los familiares de los detenidos desaparecidos y queremos que se nos escuche y se nos respete. Y finalmente la propaganda del plebiscito del no, que resultaría triunfador. Primero de marzo de 1972, Bordaberry asume la presidencia democráticamente en medio de un escenario de gran tensión social y política. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones. 27 de junio de 1973. Se inicia formalmente la dictadura. Bordaberry comienza a gobernar junto a las Fuerzas Armadas. La Central Nacional de Trabajadores y el Frente Amplio, una nueva fuerza de izquierda, organizaron una intensa lucha civil desde las primeras horas del golpe de Estado. La CNT convocó a los trabajadores a una huelga general. 9 de julio de 1973. Obreros y miembros del Frente Amplio organizaron una multitudinaria manifestación en el centro de Montevideo. El ejército los reprimió de manera violenta y logró quebrar la resistencia. Con la llegada de la dictadura, los medios de comunicación y las manifestaciones culturales y artísticas se transformaron en objeto de control y de censura. Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, el cual fue encarcelado y obligado a dejar Uruguay. Su libro, Las venas abiertas de América Latina, fue censurado por los gobiernos militares derechistas de Uruguay, Argentina y Chile. La Feria de Libros y Grabados. Esta feria, que estuvo activa durante todo el periodo de la dictadura, contó con la activa participación de artesanos, editoriales, músicos, grabadistas y fotógrafos realizando espectáculos y conferencias. Dicha experiencia fue entendida como un ámbito de militancia antidictatorial, utilizando un cartel donde aparecería para cambiarle la vida, que fue prohibido por la censura del momento y la policía de la época. En cuanto al teatro, los talleres de creación
eran importantes, ya que de ahí surgían piezas que tuvieron un papel central en la producción artística y en el mensaje que transmitían. Se esperaba generar una postura crítica de la sociedad uruguaya frente a la condición histórica que le tocaba vivir. En 1980, las Fuerzas Armadas convocan a un plebiscito para legitimar los ideales del régimen, sufriendo así una derrota. El 27 de noviembre de 1983, en Montevideo, frente al obelisco a los constituyentes de 1830, el acto del obelisco, también llamado Río de Libertad, es como se recuerda en Uruguay a una manifestación multitudinaria de carácter político, de unas 400.000 personas. En ese entonces, con Gregorio Álvarez, al mando de la dictadura, llegaría a su fin 15 meses después del acto, con la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente de la República. En Argentina, durante 1973 a 1976, se posicionó un régimen político de carácter populista, que fue representado por el militar y político Juan Domingo Perón. El peronismo resistió principalmente actuando desde organismos de derechos humanos o desde el sindicalismo. Debido a esto, Perón era apoyado por los sectores populares del país. Juan Domingo Perón sufre un infarto agudo de miocardio, lo que provoca su fallecimiento y un posterior anuncio de su esposa María Estela Martínez de Perón. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Luego del mensaje, las ciudades se paralizan lentamente. Toda la Argentina llora la muerte de Posteriormente, María Estela Martínez de Perón, quien había sido su esposa, asume el cargo de presidenta de la Nación Argentina. Más tarde, el país se enfrenta a una gran crisis económica junto con una gran violencia política durante su mandato. En un año, los argentinos vivieron el Rodrigazo, la devaluación brutal del peso, la reacción de las organizaciones sindicales y la división del peronismo entre los que aceptaban a Isabel y los que la combatían. Seguir luchando que quedamos a respaldar. Seguir luchando, Isabel, seguir luchando. Seguir luchando que quedamos a respaldar. En agosto de 1975, Jorge Rafael Videla asumió la jefatura del ejército y junto con Emilio Eduardo Macera comenzaron a planificar el retiro de María Estela. El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado, conducidos por el comandante en jefe del ejército, Marina y Aeronáutica, por lo que se sustituyó el gobierno constitucional por una junta militar, disolviéndose el Congreso. El operativo Independencia refiere al mandato dictado por María Estela para combatir mediante el ejército argentino contra el Ejército Revolucionario del Pueblo y todas las organizaciones subversivas que se encuentren en oposición al gobierno. Las autoridades acentúan su acción. Es una vasta contraofensiva de las fuerzas legales. Se comienzan a formar centros clandestinos de detención en donde se torturan a las personas que son secuestradas para ser totalmente reprimidos. Pero no toda la verdad que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Lo cierto
Lo absolutamente cierto es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. Las madres de la Plaza de Mayo se conocieron cuando en busca de sus hijos desaparecidos se encontraban en los pasillos de los juzgados al buscar información de ellos, y comenzaron a juntarse en esta plaza para hacerse escuchar. Para reconocerse, se ataron un pañuelo blanco en la cabeza y en forma de manifestación comenzaron a caminar alrededor de esta en ronda. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están, no que los liberen. ¿Por qué no nos dicen a nosotros? Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Cuando llega al país el secretario de Estado norteamericano Cyrus Vance, las madres de la Plaza de Mayo le entregan una lista con los nombres de más de 150 desaparecidos. Desde entonces, las madres se juntan en secreto en la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal. El 10 de diciembre, Azucena Villaflor, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, es asesinada. Los años que le siguen, desde 1979 a 1992, son de gran intensidad debido al nivel de violencia que estuvo presente. El Partido Revolucionario de los Trabajadores dio origen al Ejército Revolucionario del Pueblo, quien fue la organización política militar más activa de los años 70, el cual busca inculcar el socialismo y extender sus ideales al resto de América Latina. Estuvo conformado por los sindicatos y la clase obrera. En 1973, al ganar las elecciones Juan Domingo Perón, una de las primeras acciones a realizar fue declarar ilegal el Partido Revolucionario de los Trabajadores, debido a sus constantes ataques a los ejércitos armados militares y sus dispares consignas. Los actores peronistas de derecha en el gobierno promueven una reforma del Código Penal para intensificar la represión legal contra amplios sectores dentro de la lucha popular. Al producirse el golpe de Estado, la represión clandestina se intensifica aún más. Mario Santucho, uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores, convoca al pueblo a la resistencia, pero ya es tarde. El 9 de julio de 1976, el máximo jefe de guerra es sorprendido en Villa Martelli por una patrulla. Todos son asesinados y sus cuerpos se encuentran desaparecidos. Se propuso realizar una táctica de repliegue frente a la represión de los militares que cada día iba en mayor aumento, pero no mejora y la represión se acentúa en todo el país. 15 años después de su fundación, en 1980, el Partido Revolucionario de los Trabajadores se disolvía para siempre. Los Montoneros es una asociación guerrillera político-militar que se autodefine peronista. Fue la mayor organización de guerrilla urbana de Argentina. El cristianismo revolucionario es lo que los influye de manera principal. Su origen viene del Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965, que promueve una mayor apertura de la Iglesia frente a las necesidades y problemáticas del mundo. En Argentina es representado por el padre Carlos Mujica y por el intelectual y periodista Juan García Elorrio. El padre Mujica posee una interpretación del cristianismo que influye en los jóvenes católicos y su posterior elección por el peronismo. Con el pasar del tiempo, el pueblo argentino se identifica cada vez más con el peronismo, por lo que Perón se da paso a una importante escena política.
Dentro del gobierno peronista se comienzan a reflejar importantes diferencias entre la izquierda peronista, materializado por Montoneros y sus aliados, y la derecha, representada por los sectores más ortodoxos y conservadores. Perón se comienza a distanciar de esta unidad revolucionaria debido a su carácter violento. El 1 de mayo, durante el acto del Día del Trabajador en la Plaza de Mayo, los montoneros se manifiestan contra María Estela Martínez de Perón y las organizaciones sindicales de la derecha. El 6 de septiembre, las agrupaciones de los montoneros pasan a ser clandestinas. Esta estrategia incluye múltiples ataques contra las fuerzas de seguridad. La organización sufre la persecución y extinción de la mayoría de sus aliados. Entre 1979 y 1980 se realiza una contraofensiva que resultó finalmente desastrosa. Durante esto fueron secuestrados y desaparecidos cientos de grupos guerrilleros, acelerando la desintegración de la asociación. Finalmente, para 1980, sufre su desaparición definitiva como organización política.